Saludamos a todas las personas que se acaban de conectar a este podcast dedicado para vivir a tu manera. Gracias por conectarse a esto que es dedicado para ustedes. Vive a tu manera, transmitido todos los viernes y los domingos a las 4 de la tarde, aquí por Bocaribe Radio 89.6 FM. Recuerden que si usted no escuchó el podcast pasado del mes de febrero, estuvimos hablando de masturbación y autotoque amoroso. Puede visitar nuestra cuenta en YouTube, también en Spotify y en Anchor. Ahí encontrará todo este podcast completico para que lo comparta, para que lo escuche y escuche todas esas recomendaciones que acabamos de dar en el mes pasado. Este mes el tema que vamos a tocar es ¿por qué es importante hablar del aborto? Tendremos invitadas muy especiales. Una es Kelly Hoyos, que es trabajadora social y trabaja aquí en la Fundación Sede Social, y la otra que estará de manera remota, Catalina Ruiz Navarro, que está desde México y nos dará también su punto de vista sobre este tema un poco controversial. Bueno, ¿qué queremos hacer? Buscar la manera de que las personas logren entender la importancia de hablar de este tema que es muy bueno, poco tocado por las personas en la sociedad. Entonces lo importante es quédense aquí, no se despeguen de este espacio dedicado para que ustedes aprendan a vivir a su manera. Recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales @CDSocial en Facebook, Twitter e Instagram, y también las cuentas de Bocaribe Radio, Bocaribe con K. Recuerde sintonizarlo. Vamos a una pequeña pausa, ya regresamos con la invitada, regresamos con más preguntas y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, ahí encontrarán más detalles. Ya regresamos. Continuamos aquí en Vive a tu manera, pero yo no estoy solo y no voy a estar nunca solo en este programa porque siempre me estará acompañando nuestra querida Marisela Quiroz, la Mari Quiroz. Bienvenida, Mari. Hola Charlie, hola a todas las personas que nos están escuchando en este momento y que nos van a escuchar a través de las plataformas. Muy feliz nuevamente por estar grabando con ustedes y también por el tema de este episodio, que es súper importante para todas las personas, tanto hombres y mujeres, todas las personas gestantes. Son temas que debemos acostumbrarnos a conversar. ¿Por qué es importante hablar del aborto? Así es, y quiero aprovechar lo que tenemos en nuestra cabina virtual ya a nuestra invitada especial, quien es Kelly Hoyos, trabajadora social y hace parte del equipo de Sede Social. Kelly, bienvenida. Buenos días para ti, Charlie, y para toda la audiencia que nos escucha a través de todas las plataformas. Es un placer para mí estar en este espacio y conversar este tema en este mes de marzo, que es el mes de la mujer en general. Así es, el mes de la mujer. Recuerden que el mes de la mujer no es para felicitar a la mujer, no señor. Usted tiene que aprender un poco más y reconocer que esta es una conmemoración. No sabe qué pasó hace muchos años atrás, pues hay que investigar porque no podemos felicitar a una mujer un 8 de marzo. Eso no es coherente. Pero bueno, vamos a escuchar, Mari, a Catalina, que nos envió un audio, pero nosotros le hicimos una pregunta antes para que ella nos respondiera este audio, ¿verdad? Así es. Bueno, para quienes no la conocen, les voy a comentar un poquito sobre quién es Catalina Ruiz Navarro. Ella es feminista caribe colombiana, columnista semanal de El Espectador y El Heraldo acá en Colombia, también de otras publicaciones como Sin embargo y Vice en México y Univisión en Estados Unidos. Es co-conductora de Estereotipadas, que pueden ver en internet. Es también autora del libro Las mujeres que luchan se encuentran y también es una de las fundadoras del colectivo feminista colombiano Viejas Verdes, que les vamos a comentar más adelante. Pueden buscar en Instagram la cuenta. Su trabajo como periodista ha sido publicado en periódicos internacionales como The Guardian y The Washington Post. Es maestra en artes visuales con énfasis en artes plásticas y filósofa de la Universidad Javeriana, con maestría en literatura de la Universidad de los Andes. Pueden seguirla a través de Instagram en @Catalina por Dios. Y a ella le preguntamos, ¿tiro la primera pregunta, Charlie?
Enseguida vamos a hacerle la primera pregunta a Catalina. Pueden seguirla también en las redes sociales. Miren ese Instagram tan particular, Catalina por Dios. Y es muy reconocida en todo este gremio porque también hace parte de ese colectivo muy reconocido, las Viejas Verdes, que siempre han estado en esta lucha para despenalizar el aborto. Así es. Bueno, precisamente le preguntamos a Cata que, bueno, hay muchos temas en torno a la lucha feminista y por qué el tema del aborto le ha llamado particularmente la atención. Vamos a escuchar. El aborto es un tema central y fundamental para las luchas feministas porque en realidad es una lucha por la autonomía de las mujeres, porque cada mujer pueda decidir cuándo, cómo, en qué condiciones y si quiere ser madre y que no estemos obligadas a parir. Nosotras no vamos a ser ciudadanas plenas hasta que tengamos todos los derechos, especialmente los derechos a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestras vidas. Algo importante que decía Catalina es que ser mujer no significa ser madre y eso es una cultura que siempre se ha generado en la sociedad colombiana, bueno, en muchas sociedades, de que las mujeres tienen que concebir un hijo. Entonces, vamos a transmitirle a Kelly esta inquietud. ¿Por qué las mujeres tienen que tener autoconocimiento y autocuidado sobre su cuerpo? Bueno, como decía Catalina ahorita en el audio y como decimos siempre las feministas, el aborto es un tema que nos atraviesa particularmente porque nos atraviesa el cuerpo, valga la redundancia. Entonces, la capacidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos luego se puede también aplicar a la capacidad de decidir sobre otros aspectos de nuestra vida. Pero si no tenemos esa autonomía, si no tenemos ese reconocimiento de nosotras como sujetos de derechos, difícilmente vamos a poder acceder a los servicios de salud en este caso y a la IVE en los casos que se requieran, por ejemplo. Precisamente que te quería preguntar y que nos ayudaras a transmitirle al público qué es la IVE, porque muchas personas escucharán eso, pero dirán, ¿cómo ves? ¿Qué es una organización? Entonces, si nos cuentas un poco de eso. Igual, para quienes nos están escuchando, estamos hablando con Kelly Hoyos, trabajadora social, feminista, defensora de derechos humanos, activista por los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y también, pues ella hace parte acá del sede social, desde donde es cofundadora del colectivo Amalgama. Bueno, Mari, la IVE es la interrupción voluntaria del embarazo y es el término que en Colombia y en muchos lugares del mundo se utiliza para referirse al aborto. Interrupción voluntaria del embarazo. Cabe mencionar, aprovechando el espacio, que en Colombia existe una sentencia que es la sentencia C355 del 2006, una sentencia de la Corte Constitucional en la que se permite o avala la IVE bajo 3 causales, que las voy a nombrar simplemente rápidamente. La causal salud mental y física para la madre o la mujer gestante, el cuerpo gestante, la causal violación o incesto, pues ahí están todas las categorías que caben dentro de este término, y la otra causal es la causal la vida incompatible con la vida extrauterina para el caso del feto. Estas son las 3 causales que contempla la sentencia en Colombia. Charlie precisamente me estaba preguntando si todas las personas que decidan abortar por fuera de esas causales, ¿se considera un delito? Sí, en Colombia lamentablemente todavía en el Código Penal se contempla el aborto como delito y precisamente por ello los movimientos feministas de Colombia, personas civiles y algunas organizaciones como Sede Social, desde aquí desde Barranquilla, estamos participando en un movimiento desde el año antepasado. Bueno, este año cumplimos el primer aniversario, que se llama Causa Justa. El movimiento Causa Justa lo que busca precisamente es eliminar el aborto como un delito del Código Penal. ¿Por qué? Pues porque la ley, como en todos lados, se presta para interpretaciones, y el hecho de que todavía se encuentre como delito en el Código Penal va en contravía del derecho constitucional otorgado por la Corte. Entonces, sí.
Así es terrible eso, porque es un retroceso en los derechos de las mujeres. Y es que, mira, Mari, según datos de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, entre el 2015 y 2017, 2.200 mujeres fueron criminalizadas por el delito de aborto, de las cuales 502 eran menores de edad. Entonces, terrible que se siga generando esto, por eso es que los colectivos feministas siguen en esta lucha constante. El avance que tuvo Argentina hace poco fue grandioso, por eso las noticias se llenaron bastante de esta ola verde que se veía en Argentina, porque es un avance para los derechos de las mujeres, ¿verdad, Mari? Así es un logro tanto para las mujeres, pero yo quiero llamar también a que sea un logro colectivo, porque si todas las personas, hombres, incluso los jóvenes, niños, o sea, que entendamos que es un tema que nos abarca a todos. Algo que yo aprendí es y a través de las conversaciones con otras compañeras feministas, es que el hecho que le demos un permiso al Estado sobre los cuerpos de las mujeres, pues eso abre campo a que puedan decidir sobre los cuerpos de cualquier ciudadano o ciudadana o ciudadane. Entonces es importante que generemos conciencia que el acceso libre y seguro y legal al aborto es una cuestión de todos. Bueno, precisamente hablando de eso, viene la segunda pregunta que le hicimos a Catalina, que como les comentábamos, ella es comunicadora, periodista y escritora, y pues ha tenido que tener muchos debates tanto en eventos, a través de la radio, a través de las redes sociales sobre el aborto. Entonces le preguntamos qué ha sido lo más desafiante y complejo en estos procesos de conversar y hablar sobre este tema. Vamos a escuchar qué nos comentó. Una de las cosas más desafiantes para hablar de aborto es que en el imaginario de las personas, las mujeres somos como una especie de incubadora o mira la metáfora del pan en el horno, en donde las mujeres somos un horno y el feto es un pan, como si fuera una cosa que está dentro de nosotras, cuando en realidad feto y mujer son dos organismos simbióticos y el feto solamente existe en la medida en que existe esa mujer. Y de la misma manera, el feto o el embrión solamente tienen derechos en la medida en que se garanticen los derechos de la mujer o de la persona gestante. Y creo que esa es una de las trabas más difíciles. Y también que parece que la gente tiene mucha más empatía con este proyecto hipotético de vida que es un embrión y un feto, que es un proyecto de persona, que con las mismas mujeres que ya tienen unas vidas que han vivido con sueños, amigos, vínculos, y eso es una cosa muy difícil, sobre todo porque es descorazonador cada vez que uno se lo encuentra. Bueno, súper interesante la respuesta de Catalina y me gustaría saber, Kelly, en tu caso, que también has generado y has estado en unos espacios de conversación sobre el tema, ¿qué ha sido lo más desafiante para ti al respecto? Bueno, como bien lo mencionaba Catalina, esa visión que tiene el mundo de las mujeres como incubadoras, yo creo que es la raíz del problema, pero pues cada territorio también tiene sus particularidades, ¿no? Catalina también es Caribe y demás, ella entiende y bueno, todos nosotros entendemos y sabemos que la cultura, precisamente en este caso, es una de las trabas más grandes, de las luchas más grandes, de las complejidades más grandes, frente a la IVE y frente a todos los derechos que tengan que ver con la autonomía de los seres humanos en general, ¿no? Porque, por ejemplo, la eutanasia es un tema que también es delicado, que también es difícil de hablar y no solamente afecta a las mujeres. En el caso del aborto es todavía más complejo porque desde siempre las mujeres hemos estado en una posición de segunda categoría, hasta hace poco ni siquiera éramos consideradas ciudadanas. Entonces, todavía es difícil llegar al reconocimiento de esa primera categoría de derechos, ¿no? Los derechos humanos que garantizan la dignidad humana. Entonces, las barreras culturales aquí, por ejemplo, están marcadas en nuestro contexto por las creencias religiosas, por supuesto también, y el aborto se mira desde una mirada moral, desde los conflictos morales, religiosos, éticos religiosos, y no como lo que realmente es, que es un problema de salud pública.
Si el aborto se mirara como un problema de salud pública, en el que las que se mueren, porque se mueren las mujeres, se mueren son las mujeres pobres, racializadas, tercerizadas, precarizadas, etcétera, las mujeres rurales. Si se mirara así, sería distinto. Pero se mira con ese peso que tenemos de que somos las creadoras de vida, las dadoras de vida, y que por ello pues no tendríamos derecho a elegir si la maternidad es o no es. Ese moralismo que comenta Kelly es el que siempre hace que esta lucha vaya para atrás y que el avance sea casi que poco. Pero yo resaltando un poco lo desafiante que ha sido también para personas que están en esta lucha, hombres en este caso, a veces yo tuve como encuentros con compañeros o amigos que están a favor del aborto. Entonces, en relación a otras personas que no están a favor del aborto, su pensamiento es totalmente moralista. Entonces, a veces uno los cuestiona. Pero ¿por qué vas a decidir sobre la vida de otra persona? Ponte en el papel tú de ser una mujer. ¿Quieres tener un hijo y digamos que ponerle fin a tu proyecto de vida o darle otro vuelco? ¿O estás en peligro tu vida y vas a abortar? Entonces, hay que ponerle también como coherencia a las cosas. Uno no puede decidir sobre el cuerpo de otra persona. Entonces, ahí viene como todo el proceso del moral y de la religión que siempre nos sigue pesando en esta sociedad. Así es, Charlie. Y precisamente continuamos con la siguiente pregunta porque tú lo mencionabas, Kelly, que nos ven a las mujeres como que debemos ser madres, ¿cierto? Como que ese es que a todas es una aspiración, es un gran sueño o hace parte de nuestro proyecto de vida, cuando no es así. Entonces, esta tercera pregunta que le hicimos a Catalina va a ser muy interesante. Vamos a hacer una pausa y la escuchamos, entonces los dejamos con la curiosidad para que no se desconecten. No se desconecten, estamos aquí en Vive a tu Manera por Bocaribe Radio, ya regresamos. Quédense ahí. Bueno, seguimos acá en Vive a tu Manera y vamos a empezar con la última parte de esta conversación, en donde estamos conversando con Kelly Hoyos y escuchando también a Catalina Ruiz Navarro, quien se encuentra en México, pero es una barranquillera muy activa, feminista, y precisamente le preguntamos, ella desde hace poco es madre, y para muchas personas maternidad y apoyar el aborto es algo incompatible. Entonces le preguntamos, bueno, ¿tú qué opinas al respecto y por qué es importante hablar de una maternidad deseada? Y esto fue lo que respondió. Para poder tener una maternidad deseada es necesario que tengamos el derecho a elegir cuándo queremos ser mamás. Y la única forma de elegir no puede ser la educación sexual y los anticonceptivos, para empezar, porque en nuestros países hay una educación sexual que es paupérrima. Segundo, porque los anticonceptivos muchas veces son caros e inaccesibles. Y además muchas mujeres están viviendo situaciones de violencia que no les permiten acceder a anticonceptivos o planificar. O hay, por ejemplo, muchas niñas que son víctimas de violaciones sistemáticas incluso antes de tener su primera regla y quedan embarazadas antes de saber lo que es una regla. Entonces, esa planificación no siempre es posible para todas las mujeres. Y porque no podemos tener una maternidad elegida si no tenemos también la opción de interrumpir esa maternidad. Bueno, Kel, cuéntanos tu opinión al respecto y también lo que tú misma has escuchado de otras mujeres. Bueno, primero que todo, hacer una anotación, Charlie, respecto al aborto, y es que si bien ha sido difícil lo que hemos obtenido, también es cierto que por lo menos legalmente estamos muy aventajados en Colombia respecto a otros países y países de la misma región. Digamos que lo que nos queda por superar siguen siendo las barreras culturales, las barreras sociales, etcétera, porque bueno, no es lo mismo algo legal que algo legítimo. Entonces, mientras que el aborto es legal en Colombia, sigue siendo ilegítimo frente a los ojos de
de una sociedad y de un sistema judicial y, bueno, de un sistema de salud que no nos ampara, etc. Ahora sí, aterrizando en la pregunta, digamos que este es un tema que a mí me apasiona mucho, sobre todo porque yo desde muy peladita, desde los 18 años, si mal no recuerdo, he afirmado que no voy a ser madre, ¿no? Entonces esta es una pregunta con la que he abanderado esta lucha del aborto y digamos que también se ha vuelto como una postura política. Lo personal es político y esta opinión sobre la maternidad es política también. Entonces, bueno, ya sabiendo cuál es mi postura personal y política frente al tema, también puedo decirte que sí, la maternidad que no es elegida, como dice Gigi Borré, otra de nuestras referentes feministas del Caribe, es tortura. Es uno de los peores actos de tortura, sobre todo cuando se cometen contra niñas, adolescentes, etcétera, que digamos que no cuentan con autonomía, ya sea por la edad o porque emocionalmente, psicológicamente, económicamente, etcétera, no están preparadas ni siquiera para asumir su propio proyecto de vida. Ahora una maternidad no elegida, una maternidad forzada. Entonces, esta maternidad que no es elegida, repito, es una de las peores formas de tortura y sin duda alguna debe ser uno de los grandes logros del feminismo del siglo XXI, lograr que todas las maternidades sean elegidas, que sean deseadas, y si no es deseada, pues no puede ser una maternidad. Una pregunta al respecto y relacionado de pronto más con tu labor acá en Sede Social, porque bueno, dimensionemos el impacto que involucra una madre o una persona que no quiere ser madre o padre, pero que no quiere dar a luz, pero le toca a una muy corta edad, de pronto ese ser humano que nace termina en manos de un tercero, en fin, o sea, como que también la vida de ese ser humano que, pues, que uno está protegiendo también se ve truncada. Entonces acá en Sede Social sabemos que hay un programa de hogares sustitutos, vienen muchos niños y niñas, de pronto que en sus hogares viven distinto tipo de violencia. Yo acá pregunto, ¿crees que hay una relación entre ese hecho de pronto de tener hijos sin la planeación y sin el deseo real y de pronto como, no sé, cómo ponerlo, como una vida luego muy compleja para esa misma persona? Sí, Mari. Bueno, para las personas que nos escuchan y que de pronto no lo saben, en la Fundación Sede Social ejecutamos algunos proyectos de la mano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, específicamente 2 en el momento. Uno tiene que ver con la población víctima de violencia sexual, que es uno de los programas en los que se puede ver cómo un embarazo obligado trunca la vida de una o 2 personas al tiempo. Sin decir nombres ni nada, yo tengo el recuerdo de uno de los casos que más duro ha sido para mí de manejar como persona, como mujer, como profesional, y era el caso de una adolescente ya de 16 años que había sido víctima de violencia sexual de manera consecutiva como por 3 o 4 años por parte de su papá biológico. No era el padrastro, no era el vecino, no fue un novio, no fue en la calle, el papá biológico que convivía con la mamá y cuya mamá permitía el abuso sexual. Entonces, de este abuso sexual hubo un embarazo que terminó en un parto que la adolescente no deseaba para nada y que luego terminó abandonado bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en otra medida de protección que es hogar sustituto. El hogar sustituto, como bien lo decía Mari ahorita, es una medida de protección en la que se acoge, se le da acogimiento familiar a un niño, niña, adolescente o incluso mayores de 18 años por distintas circunstancias. Entonces, esos hijos no deseados, no planificados, muchas veces terminan siendo los hijos del Estado. ¿Por qué los hijos del Estado? Porque son niños, niñas, adolescentes, adultos que nunca nadie adoptó, que cuentan con una declaratoria de adoptabilidad, que en muchos casos no tienen los medios para valerse por sí mismos, porque son personas en condición de discapacidad, y que pues el Estado debe acogerlos hasta el final de sus vidas. Suena triste y lamentable, y así es. Ese es el panorama. Hay muchos ideales sobre la adopción. La adopción no es un proceso fácil. Por más que algunas personas tengan el deseo y uno crea que las condiciones, pues luego en el proceso se van descartando por múltiples razones. Entonces, tampoco es como
la adopción no es la solución. Ahora mismo en el país hay más de 10.000 niños, niñas, adolescentes con declaratoria de adoptabilidad que probablemente el 80% de ellos no van a ser adoptados nunca. Entonces, es una realidad muy dura, es una realidad que golpea de frente y que cuando se tiene así de cerca se comprende la magnitud del problema, y por eso es que insisto que es un problema de salud pública. Entonces, esas niñas obligadas a parir en su adolescencia, que no, definitivamente no quieren ser madres, simplemente traen al mundo a otra vida que va a vivir sin ninguna calidad de vida, sin el afecto de una familia, sabiéndose toda la vida rechazados por la persona que debió cuidarlos en su imaginario, ¿no? Que sería la mamá y el papá. Totalmente cierto lo que dice Kelly. Los moralistas y las moralistas, porque también hay mujeres moralistas, dicen que, bueno, ay, no lo abortes, tenlo y dale en adopción. Ya acabaron de escuchar a una persona que trabaja en ICBF. Esto no es fácil, adoptar no es fácil. Entonces, es muy importante que hagan una reflexión sobre el derecho sobre las mujeres y también sobre qué consecuencias puede pues traer a una persona a este mundo y en estas condiciones, en un país donde la calidad de vida en general sigue siendo mala. Entonces, Mari, y aprovechando que estamos hablando de niñas y eso, y quiero hacerle esta pregunta a Kelly, ¿cómo involucrar a las niñas, a las adolescentes en esta lucha para que entiendan el porqué de esta problemática? Bueno, Charlie, es una gran pregunta porque es la solución al problema. Yo creo que el primer paso está en la crianza, ¿no? En una crianza que sea libre, una crianza en la que las niñas y adolescentes sepan desde sus primeros meses de vida que son sujetas de derecho y que esos derechos, entre esos derechos está el decidir ser o no ser madre. Eso yo creo que es lo fundamental, porque no sé si a Mari, yo creo que sí, como a mí, nos criaron, yo estudié en un colegio de monjas y me criaron con todos los mitos que existen alrededor del aborto, con todos. Yo era una defensora de la causa provida hasta que tuve 18 años y pisé la universidad, porque en mi casa nadie me hablaba del tema y lo que me decían en el colegio era lo que para mí era importante y eso era lo que me decían. Luego, pues entrar a la universidad, hacer estos estudios y luego los estudios de género y demás, son los que te van abriendo las perspectivas, el horizonte. Entonces, por eso insisto en que lo principal es una crianza en la que se hablen de estos temas, que no sea tabú, ¿no? Que se hable de estos temas desde el enfoque de derechos, desde el enfoque de salud sexual y salud reproductiva, desde una crianza positiva, etcétera. Porque, bueno, en mi generación y las anteriores, yo creo, la máxima educación sexual que nos daban era decirnos que cuidadito llegábamos embarazadas porque nos echaban de la casa. Cosas por el estilo, ¿no? Pero nunca nos hablaron de los métodos anticonceptivos, de cuáles eran, de que había que ir al médico para que con el médico elegir el más conveniente para tu cuerpo, etcétera, ¿no? Nunca me hablaron de eso. Entonces, a las madres, padres, cuidadores y cuidadoras que me escuchan, es importante hablarle a las niñas con los términos apropiados, los términos correctos. No solamente para que tengan claros cuáles son sus derechos, sino también para prevenir situaciones de riesgo de abuso sexual. Nombrar las cosas por su nombre previene abusos sexuales. Entonces, esta es una invitación para todas las personas que me están escuchando. Decir el pene, la vulva, la vagina, no son vulgaridades, no son obscenidades, por el contrario, es el lenguaje adecuado para hablar del cuerpo. ¿Qué no es lo adecuado? Hablar del pipicito, el cosito, la cosita, la panocha, la panochita, el colibrí que llenó bueno, en fin, la flor. Ese no es el lenguaje adecuado. ¿Por qué? Porque esos eufemismos se prestan para confusiones en los niños y para que los abusadores le digan que no digan nada porque esto es un jueguito entre los dos, por ejemplo. Entonces, es importante que los niños y las niñas sepan que sus partes privadas, sus genitales, no se tocan. No los debe tocar nadie, es que ni para bañarlos a partir de cierta edad, porque para eso se les debe enseñar a ellos. Claro. Y me encanta la palabra que pones ahí, que es crianza, y recordar que la crianza, bueno, voy a decir que es un tema colectivo, exacto, porque también de pronto las personas dirán, no, entonces, o sea, una carga para madres y padres que ya es alta, y es no, o sea, también en los colegios,
digamos, nosotros mismos, quienes estamos acá y quienes nos están escuchando, tenemos amistades, tenemos sobrinos, ahijados, y por eso es importante hablar del aborto en nuestros círculos, digamos, sociales y en la comunidad, porque efectivamente la crianza es un tema colectivo. Sí, un llamado también para los medios de comunicación, para la radio, para las redes sociales que también están influyendo bastante en esto, a que los contenidos sean educativos, esos contenidos donde el discurso o el mensaje final siempre es machista, siempre es agresivo hacia las mujeres. Entonces es muy importante manejar todos estos discursos. María, casi estamos llegando, vamos a despedir a Kelly. No sé si quiere agregar algo más. Bueno, ya para finalizar, quiero darle las gracias por este espacio. Es la primera vez que participo. Me sentí en un espacio muy agradable, en un espacio seguro, libre, que también para hablar del aborto eso es importante, ¿no? Saber que estamos en un espacio seguro en el que no vamos a ser agredidas, ni mucho menos. Y lo otro, recordar que es un hecho, abortar es un derecho. En Colombia es un derecho desde el 2006. En el mundo pues hay países que son bandera, que nos dan ejemplo de que legalizar el aborto en su totalidad disminuye en grandes cantidades los abortos clandestinos y por tanto las muertes maternas. Entonces ese es el debate que se debe dar, ¿no? Que no es que las mujeres no abortan por deporte, eso también lo quiero recordar y recalcar, porque nos dicen muchas veces en las discusiones que es que no, si el aborto es totalmente legal, entonces las mujeres van a abortar porque sí, por deporte. Cuando el aborto es una experiencia que duele físicamente, que duele emocionalmente, que cuesta decidirlo, ninguna mujer se levanta y dice, ay, ¿sabes qué? Voy a abortar. No, es un proceso interno muy difícil en todos los casos. Entonces, no crean que las mujeres abortan por deporte o porque quieren o porque simplemente amanecieron con ganas, es porque es la última alternativa que tienen. Eso también es importante decirlo, el aborto es la última alternativa para cualquier mujer. Cuando una mujer tiene que recurrir a un aborto es porque todo lo anterior ha fallado, porque el Estado le falló, porque el sistema de salud le falló, porque incluso la relación de pareja, porque el acompañamiento familiar, colectivo, etcétera, falló, y esa es la última alternativa. Así es, Kelly. Gracias por tu participación y como decía Kelly, aquí en Vive a tu Manera usted puede hablar como usted quiera porque esta es una emisora para informarlos a todos y a todas sobre lo que está pasando y que en las radios comerciales o en las que usted escucha comúnmente no se tocan estos temas, tampoco en la televisión se logra escuchar estos temas, bueno, en algunos. Entonces, es muy importante tener estos casos acá y tocarlos y hablarlos con naturalidad porque lo importante es empoderar a las madres. Recuerden algo, una madre empoderada va a tener muy posiblemente a una niña empoderada. Entonces, María, llegamos al final, pero vamos a una pausita y ya regresamos con recomendados. Continuamos aquí en Vive a tu Manera por los 89.6 FM de Bocaribe Radio. Este podcast se trabaja en conjunto con la Fundación Sede Social, una organización que trabaja por los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y bueno, hemos estado hablando al recorrido de este programa de el aborto, la importancia de hablar de este tema. Entonces, ya, si no lo logró escuchar, puede consultarlo el domingo, a las 4 de la tarde o el próximo viernes a las 4 de la tarde lo podrá escuchar completo. O si no, en nuestras plataformas digitales, en Spotify, en Anchor y en YouTube o también en nuestras redes sociales, @sedesocial. Bueno, antes de irnos, Marisela Quiroz tiene los recomendados. Adelante, Mari. Sí, estos son ¿cómo es que le había puesto? Mis trisexuales del episodio. Mis trisexuales del episodio de hoy. Entonces empezamos por el libro Las mujeres que luchan se encuentran, precisamente de una de nuestras invitadas, Catalina Ruiz Navarro.
Bueno, este libro es una invitación a participar activamente en una conversación que está más vigente que nunca, el feminismo. Es un muy buen libro, Charlie, por lo menos quienes quieran acercarse o como una introducción al feminismo, o si tú quieres regalarle a una familiar, una amiga, y quieres decirle de forma sutil que debería ser feminista, este es un buen libro para regalar. A las niñas. O a las niñas, que lo pueden leer junto a sus familiares también. Y en este libro, Catalina, quien es una de las voces más destacadas de este movimiento en Latinoamérica, recorre a partir de un testimonio profundamente honesto y agudo un camino que aborda el cuerpo, el poder, la violencia, el sexo, la lucha activista y el amor. Este es un manual de feminismo pop latinoamericano, es una lectura que conmueve, que incomoda, que cuestiona, es la guía definitiva dirigida a cualquier persona que quiera hablar acerca de lo que significa ser mujer en el mundo. Esto es una reseña que pueden encontrar igual en internet y si quieren conocer más del libro. El siguiente, trisexual del episodio, es una recomendación, yo diría que un clásico de la provincia, pero les animo a que visiten nuevamente la página web de Profamilia, profamilia.org.co. Profamilia, Charlie, y quienes nos escuchan, ustedes saben que es una organización ya muy tradicional en el país, y a mí me alegró mucho cuando visité la página y encontré el listado de servicios, entre los cuales dice aborto seguro, métodos anticonceptivos, ginecología, ligadura de trompas, urología, vasectomía, sexología, medicina general, vacunación, cirugía, fertilidad, mejor dicho. Entonces es definitivamente una página que siempre debemos tener en cuenta. Y nuestro último trisexual, muy importante para nosotros, es la recomendación del Diplomado Empoderamiento Femenino y Masculinidades Conscientes que ofrece acá la Fundación C Social. Estamos en plenas inscripciones, tenemos un precio especial hasta el 8 de marzo y de ahí inscripciones hasta el 16 de abril, cuando empieza el diplomado. Y además, ¿por qué lo quiero recomendar especialmente en este episodio? Porque hemos hablado de autonomía, de reconocimiento de nuestro cuerpo, del respeto de los otros, de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Y estos son temas que hablamos y reflexionamos a lo largo del diplomado. Es un espacio abierto en donde participan distintos profesionales, desde la salud, desde periodismo, comunicaciones, derecho. Entonces es muy, muy nutritivo y es muy enriquecedor para todas las personas que lo quieran, tanto a nivel personal o profesional. Entonces ahí les dejo mis trisexuales del episodio. Me encantan los trisexuales de Mari. Bueno, ya saben, la última recomendación es muy importante. Pueden acceder al diplomado online, es online, o sea, si usted está en Barranquilla o si está fuera de Barranquilla, en Santa Marta, o si nos está escuchando en México, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo y quiere hacer este diplomado, puede acceder en nuestra página web, pero también en nuestras redes sociales, @CDSocial. Hay un precio especial recomendado 100% si usted es docente, si usted es periodista, si usted es trabajadora social, psicólogo, psicóloga, lo puede hacer porque es dedicado para el empoderamiento femenino y para hablar de masculinidades conscientes. Gracias a todas las personas que se conectaron a este podcast del mes de marzo. Si no lo lograron escuchar completo, recuerden que la repetición es este domingo a las 4 de la tarde por aquí, por los 89.6 FM de Bocaribe Radio. Gracias a las invitadas, gracias a Brainer, gracias a Laura también que está en la producción, a todas las personas que hicieron posible este podcast, gracias, y también a nuestras directoras Janet y Nancy Mulford. Hasta entonces.